Asbestas. No, a las bestias. Creo que son las bestias. Sí. De Mola. Ya capaz y también que tocas muy buena y tal, pero no han hecho a leer. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias en nombre de la librería Cálamo por estar aquí, en nombre de la editorial Libros del Innombrable, a la que represento, soy Raúl Herrero. Y yo, a la vez como editor, dar las gracias a la librería Cálamo a su vez por permitirnos estar aquí y cedernos el espacio y acogernos tan bien como siempre lo hacen. Como hoy, según me han comentado, hay muchos actos, cosa que siempre ocurre, pues agradecerles especialmente que hayan elegido acompañarnos a mí y a todos los presentadores, que son Isabel Fernández Echeverría, que va a ser la primera a intervenir, Mari Carmen Gascón y Alfredo Moreno. Y, por supuesto, dentro de los personajes no visibles que están aquí hoy, se encuentran el objetivo de los artículos. Seguía, cuando veía algo curioso respecto a Ramón, seguía anotando, convirtiéndolos en artículos, que a veces publicaba, a veces no. Y ese deseo se acrecentó cuando en la Universidad de Verano del Escorial, no recuerdo si fue en 2003 o 2004, falleció en 2005, en la Universidad de Verano del Escorial fue invitado a pronunciar una conferencia sobre Ramón, donde coincidió con este libro. Isabel me comentaba que muchos de esos textos que yo he tenido la ocasión de ver en esa carpeta azul, que recogía textos de Antonio sobre Ramón y también textos de otros autores que él había recopilado sobre Ramón y curiosidades como una invitación a un banquete ramoniano en los años 60, bueno, no en la Cripta del Pombo, sino ya en otro local. ¿Cómo ha sido la elaboración del libro? Bueno, es un libro interesante también desde ese punto de vista. En el libro, en la carpeta que rezaba Ramón Gómez de la Serna con su nombre, se encontraban artículos recortados de prensa, sin más, artículos recortados de prensa corregidos por él a mano, y luego una serie abundante de artículos mecanografiados. En muchas ocasiones había 2, 3, 4 versiones de esos mecanoescritos y algunos también escritos a mano. Esos escritos a mano en ocasiones se correspondían con parte o totalmente con otros borradores mecanografiados y otras veces no. Por tanto, hubo que poner todo eso en común y a partir de ahí organizar el libro por temas. En el artículo más antiguo, pues claro, los textos mecanografiados no sabemos si se publicaron o no se publicaron, ni dónde se publicaron. Lo que sí sabemos son aquellos que eran recortes de prensa. El más antiguo se publicó en el Diario Arriba en 1965 y el más moderno se publicó en la revista Ramón en el año 2004. Por lo tanto, en ese periodo hay muchos artículos que se han incluido, están fechados y que sabemos en qué época se publicaron. En cambio, de todo ese buen número de borradores y de artículos más o menos terminados, no sabemos la fecha de la mecanografía, pero bueno, de esta manera hay un conjunto muy heterogéneo de textos que hacen referencias a asuntos sobre Ramón que no son los más habituales. Por ejemplo, se detiene mucho a hablar de los dibujos de Ramón. Por ejemplo, recuerdo de novelas que aparecían de forma póstuma y que él, digamos, hacía lo que sería la reseña de ese libro recién aparecido. Lo mismo de Diario Póstumo, que también es un libro que aparece póstumamente, evidentemente. Así que la mirada de Antonio sobre Ramón no es la tópica y además los temas que suele tratar no suelen ser los más habituales, aunque también están, como el rastro, por ejemplo, ¿verdad? En este caso mi labor, aparte de organizar el libro, ha sido realizar un prólogo en el que comparo a ambas personalidades. Aquellos que conozcan muy bien a Ramón, pues probablemente sabrán todo lo que digo, pero el interés estriba en la relación, la comparación
de las vidas de uno y de otro, que parece que en algunos aspectos son épocas distintas y tienen suertes distintas, pero tienen ciertos detalles que se pueden vincular, y es un libro, o sea, es un prólogo que intento que sea lo más informativo posible, extrayendo anécdotas y cuestiones que no son las más tópicas, e intentando que el lector, cuando comienza a leer el libro de Antonio, tenga ya una información general y un contexto general para que pueda disfrutar más del libro. Otra de las particularidades del libro es que se establece varias veces a lo largo del texto, es la relación entre Antonio Beneito, fundador de la colección La Esquina, también poeta y artista, Alejandra Pizarnik, la famosa poeta argentina, que fue amiga tanto de Antonio Beneito como de Fernández Molina, Luisa Sofovich, que fue la esposa de Ramón Gómez de la Serna y a su vez amiga de Pizarnik, y el propio Antonio Fernández Molina. Entonces, a lo largo de los textos en ciertos textos se va tejiendo esa red y se va vislumbrando esas relaciones que se fraguaron finalmente por vía epistolar y que dieron como resultado algunas publicaciones, algunas cartas y ciertas publicaciones curiosas, sobre todo de Ramón póstumo. El libro se cierra con 4 artículos de Andrés Rubio que vuelven otra vez sobre temas que Antonio ha tratado, y al mismo tiempo insiste sobre todo en esta relación entre Beneito, Pizarnik, Luisa Sofovich y el propio Molina. Este es un resumen muy somero del contenido de cómo se ha hecho el libro, y hasta aquí llega mi participación, salvo que luego quieran hacer alguna pregunta especial. Por lo tanto, les dejo con Isabel Fernández Echeverría, que nos va a hablar y nos va a contar cosas sobre Ramón, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, hola, gracias a todos por venir. Bueno, estoy nerviosa porque no estoy acostumbrada a esto, pero bueno, lo intentaré hacer lo mejor que pueda. Yo estoy aquí, por un lado, como hija de Fernández Molina, pero eso sería un poco pobre, estar aquí solo por ser su hija. Entonces, lo que yo os voy a contar es el vínculo que une a Ramón Gómez de la Serna con mi padre y conmigo, cómo se fue trazando ese hilo conductor a lo largo de los años. Bueno, como ya ha contado, que no lo tenía que haber contado, como ya ha contado Raúl, cuando yo tenía más o menos 14 años, mi padre me dijo, oye, pues podías aprender a escribir a máquina. Y yo, como era inocente, pues dije, ay, qué bien, guay, venga, aprendo. Pues me puse a aprender a escribir a máquina, y claro, a partir de aquel día, todo lo que escribía mi padre lo pasaba yo a máquina, da igual que fueran novelas, cuentos, críticas de lo que fuera, todo lo pasaba yo a máquina. Entonces, pues fui una de las pocas personas que, quien conozca la letra de mi padre sabrá que era una letra bastante complicada de descifrar, y fue una de las pocas personas que con el tiempo llegué a descifrarlo todo, o sea que no tenía que preguntar prácticamente nada. Y os aseguro que eso quiere decir que he trabajado mucho con sus textos. Bueno, aparte de eso, bueno, claro, como él dice, como pasé mucho, casi todo a máquina, casi todo lo que él hacía se lo pasaba yo a máquina, pues muchos de los textos que saldrán en el libro, pues seguramente los pasé yo a máquina, y yo creo que a partir de ahí, de alguna manera, pues yo empecé a enterarme de quién era Ramón, a saber lo que eran las freguerías, como que me empezó a calar. Y luego mi padre tenía una biblioteca muy extensa. Quien haya estado en casa de mis padres pues sabe que tenía muchos libros. Por supuesto, de Ramón tenía, si no todos los que pudo conseguir. Todos los que pudiera conseguir los tenía. Y entonces yo sí que recuerdo pues haber leído algún libro. Estoy hablando de cuando era jovencita, haber leído algún libro, greguerías y demás. Entonces por ahí pues empecé yo como a pensar que Ramón era alguien familiar, o sea, que era alguien cercano a mí. Con el tiempo
Bueno, pues yo empecé a dar talleres, bueno, estuve trabajando en un colegio, empecé a dar talleres relacionados con el arte y la literatura, que eran talleres que yo daba pues por colegios, por centros culturales, por bibliotecas, y claro, como no, pues incluí entre esos talleres, incluí un taller de greguerías ilustradas, que era muy gratificante para mí, porque yo, bueno, les hablaba de Ramón, les leía muchas greguerías, y al final, pues los que participaban en el taller, pues lo que hacían era inventarse greguerías ellos e ilustrarlas. Entonces, ese trabajo que hice con los, con mis alumnos, en esta revista que ha comentado él antes, que es el Boletín Ramón, Sí, pues también se publicó, luego por si lo queréis ojear, se publicó pues algún, bueno, esta no, bueno, se publicó pues como una reseña sobre los talleres que yo daba y alguno de las greguerías que hicieron mis alumnos. Esta se la dedico a Gracias. La calvicie es deforestación para los piojos. Es buenísima, es buenísima. No me digáis que no es buena. Es buenísima. Bueno, luego, si queréis, lo podéis hacer. Y también, bueno, más adelante me publicaron otra cosa, pero bueno, está relacionada con lo que os voy a decir a continuación. A ver, bueno, después de aquello, pues hice los talleres. Y con el tiempo, a mi padre, como sabía yo que le gustaba tanto Ramón Gómez de la Serna y tal, como estaba con lo de los talleres, que claro, para hacer los talleres pues leí más libros, leí más greguerías, hice pues, todavía más inmersión, pues decidí hacerle a mi padre un libro único para él, de regalo, yo creo que fue por sus 70 cumpleaños así, que lo titulé Ramón en invierno. Entonces le hice la portadica así como que es de nieve, así, bueno, luego lo podéis ojear si queréis. Y bueno, pues lo encuaderné yo, todo lo hice un poco, hasta un poco descuajeringado, pero bueno. En fin, Ramón en invierno. Te lo hago yo. Bueno, pues ve enseñándolo. Y la selección que hice de greguerías, pues claro, eran todo greguerías que para mí tenían que ver con el invierno. Y bueno, pues por supuesto, pues le encantó, porque claro, era algo que era para él, único y especial para él. No sé cuántas había, pero bueno, ese es el libro. Si luego lo queréis mirar un poquito más detenidamente, pues bueno. Tantos dibujos de Madre de Dios. Ahora enséñalo al fondo un poco. O que se lo pasen, si son delicadicos, que se lo pasen. Cuidarlo que está un poco descuajeringadillo. Bueno, entonces, como yo ya, Ramón, pues como si fuera de la familia, con el tiempo ya de mayor, en el 2000 o así, el grabado era un tema que me interesaba mucho y me apunté en la Escuela de Artes a estudiar la especialidad de grabado, que eran 2 años. Y al finalizar los estudios había que hacer un proyecto. ¿De qué hice yo el proyecto? Greguerías ilustradas. Una carpeta de 10 greguerías ilustradas. Y aquí, los dibujos que tenéis aquí son la selección. Bueno, aquí hay 9, luego os cuento. La selección que hice final de los dibujos, que luego los hice en grabado. En esta carpeta están en grabado por si alguien los quiere curiosear. Entonces, bueno, hice una selección que las personas que me conozcan un poco verán que la selección va para mí. O sea, el cine, la naturaleza, la fotografía, Los Ángeles, que también me gustan mucho. Bueno, más o menos están elegidos. El único que digamos, que creo que es más ramoniano, sin ser mío, es el primero.
el primero que dice, espera que no lo leo, las camas de hotel, es en las camas de hotel, hay camas de hotel donde encontramos nuestras piernas del pasado. Es como muy ramoniano, que no tiene a lo mejor que ver conmigo, pero bueno, pues lo elegí. Y luego, ya acabo, y luego, ahí hay 9, ¿verdad? Sí. Pues hay un décimo. Uno décimo, que es el especialito, que tiene que ver con los libros. Dice, decir tenedor de libros es como decir estantería humana. Entonces, aparte que la agregaría es genial, pues bueno, está un poco dedicado a mi padre, porque quien lo conozca, pues mi padre llevaba barba, llevaba sombrero, y mi padre y los libros eran todo uno, o sea, perdona que me emociono un poco. Los vendía, los escribía, los compraba, los regalaba, y bueno, es para ti. Se lo voy a regalar a Raúl por la labor que hace, por la labor tan buena que hace, por difundir la obra de mi padre desinteresadamente en todo momento. Y bueno, y ahora ya recojo mis cosas. Yo me voy, Qué bonito, Y como decía Ramón Gómez de la Serna, el cocodrilo es la única maleta, es una maleta que viaja por su cuenta. Bueno, pues muchas gracias Isabel por enseñarnos sus obras, que las podéis tener aquí, luego podéis ir a los otros sitios. Y ahora le paso el testigo a Mari Carmen Gaspón, que bueno, conoció, poeta, que todos la conocéis, no hace falta que presentarle en Zaragoza, porque la conocéis. Y que conoció desde muy jovencita a Antonio, convivió con él en situaciones de actos poéticos, de aventuras, también con Emilio, y bueno, entonces como su condición de vividora en ese sentido, de haber vivido esas circunstancias y sobre todo de lectora, de buena lectora, pues está aquí hoy para darnos a ver qué le ha parecido el libro. Espero que le guste, que le haya gustado. Bien, pues lo primero que veo es que va a ser un poco difícil ahora ponernos a presentar este libro a continuación de Isabel, porque no habéis venido disfrazados. Y es que Raúl no ha indicado que se permitía venir con cualquier disfraz con tal de que tuviese nuestra propia personalidad. Y con eso hago ya propaganda de la página 74, en la que viene el banquete ramoniano, que precisamente es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Entonces, por favor, que os sintáis muy bien vestidos y muy disfrazados con lo que lleváis en este momento. Gracias a todos los que nos acompañáis, y deciros que en esta presentación también, además de Gómez de la Serna, de Antonio, etcétera, etcétera, de Josefa, por supuesto, yo le he escrito al pasado, al presente y al futuro. Y los tenemos también por las esquinas, porque seguro que van a meter algo de baza durante la conversación. Por otro lado, yo doy por hecho que la mayoría de los que estáis aquí habéis venido ya muchas veces a Cálamo, pero no sé si habéis mirado con suficiente inocencia fascinante y con sarcasmo este lugar, porque cada persona que venimos aquí la vamos llenando de letreros, de postales, de naipes danzantes, de telas con saltimbanquis, y claro, no se ve, hay que verlo solamente como una cierta travesura poética. Y con esa travesura poética, Cálamo se convierte en ese torreón, como el que tenía Ramón en la calle Velázquez de Madrid, lleno de macrocollage que él hacía y de muchos cachitos
cachivaches que claro, lamentablemente cuando se tiene que exiliar los vende su portera y seguramente algunos irían al rastro, otros a la Cuesta Moyano y quién sabe si algunas de esas cosas las tenemos ahora en nuestras casas, o por lo menos yo así me lo imagino. Es decir, probablemente esta lupa a lo mejor es de esas porque yo la compré en el rastro, entonces probablemente puede ser de Gómez de la Serna. Sí, incluso yo recordaba esa ventana más pequeña, pero no sé si es porque tengo calor, está más grande ahora, pero esa ventana yo me la he imaginado que a lo mejor era un boquete que había hecho Eduardo Carlos El Mundo de Ori, que intentaba abrir boquetes para que entrase el aire renovador de la literatura, ¿no? Entonces es cuestión de mirar también un poco por ahí y tal. Y así Antonio, en este libro que estamos presentando, dice: Ramón Gómez de la Serna llevaba dentro de él el secreto de las cosas. Y entonces lo que hace es enseñarnos a mirar. Entonces probablemente yo lo que más he hecho durante la lectura de este libro ha sido pensar, pero Ramón y Antonio en su casa eran acumuladores de objetos o más bien es que dialogaban constantemente con las cosas, ¿verdad? Y descubrían unas conversaciones que nosotros no escuchábamos. En el fondo eran unos adelantados al pop, al camp y a todo lo demás. Por lo tanto, el capítulo 3 que habéis elegido, que pone Ramón y la mirada, es tremendamente interesante en ese aspecto. Claro que la clasificación de los objetos que teníais vosotros, que teníamos, vosotros vivíais, bueno, vuestro padre y vuestra madre vivían desde el 75 en la calle Zurita, y tú y vosotras desde hace un poco de tiempo también. Bueno, Emilio Gastón y yo vivíamos en Paseo Constitución, con lo cual yo creo que en ambas casas cabía todo. Y yo tengo una clasificación de objetos que no es mía, que era de André Breton, pero a mí me encanta. A la hora de que la gente muchas veces decíamos, esto no, que de esto ya tenemos, no, otra carpeta no, otra bandeja no, otra no, pues entonces, claro, es que los objetos, según André Breton, había objetos naturales interpretados, incorporados, perturbados, encontrados, salvajes, matemáticos, locos auxiliares, surrealistas. Entonces, claro, nos parecían los mismos, pero no, eran diferentes. Y por lo tanto, yo creo que cuando íbamos a estas casas, estábamos en estas casas, eran unas casas en que había una clasificación, aunque nos parecían confusas, había una clasificación. Bueno, lo que pasa es que yo que estaba pensando alguna cosa graciosa que nos había pasado con Antonio. Yo pensaba que recordaba que en nuestra casa, al principio, en la casa en la que vivíamos Emilio Gastón y yo, y antes su primera mujer, Mariví Nicolás, tenía un trapecio. Y hemos comido al lado, yo recuerdo perfectamente a vuestros padres comiendo al lado del pequeño trapecio, pero a mí Antonio nunca me habló de Ramón Gómez de la Serna, que había presentado, sí, de Ramón sí, pero de Ramón allí al lado del trapecio nuestro, que hubiera quedado fenomenal. Nunca nos contó que Ramón había presentado el libro del circo subido en un trape, un día en un trapecio, o en otro momento en un elefante. No, él no contaba cosas. O sea, cuando estábamos comiendo, hablábamos de comidas, de cosas banales. Era importante para él la comida. Y a mí, que reconozco que tengo un poco, me encanta ser alumna y ser profesora, ellos más bien, bueno, y ellos y ellas, que ahora voy a hablar también de mujeres, yo creo que eran personas que eran más que hablaban. No eran tan dadaístas, no hablaban tanto del surrealismo, no eran tan dadaístas, no hablaban de ello, ellos y ellas lo eran, ¿no? Por lo tanto, yo he leído el libro desde la admiración y la prudencia que yo sentía siempre por Antonio. Yo a Antonio lo conocí en el año 82, cuando todavía no conocía a Emilio, porque publiqué mi primer libro en la colección Poemas y Luciano Gracia me llevó a vuestra casa y me acuerdo del pasillo. Lo primero me acuerdo del pasillo largo en aquel momento. Y luego desde el 87 ya lo frecuenté bastantes veces más, pero siempre con esa prudencia de decir, esta persona que ha expuesto con Günter Grass, que sabe tanto de Ionescu, que
yo la verdad es que hablaba poco, más bien procuraba escuchar. Vale. Yo también le hice un retrato, que no lo he traído, pero le hice un retrato cubista a vuestro padre, que os lo regalé, pero yo tengo una fotocopia. Yo en esto creo, a mí me encanta, pensando un poco en él, una definición que escribió Javier Barreiro, que dice: era un hombre de extensa cultura, soberbio y de acreditada independencia. Ni las instituciones ni las camarillas culturales aragonesas supieron integrarlo ni aprovechar sus múltiples cualidades. Hay muchos Antonios Fernández Molina, pero esa definición un poco me gusta. Además, quiero dar las gracias a Raúl, porque yo sí que me he imaginado a Raúl haciendo el macrocollage. De lo que estabas contando algo antes, y que ahora no me voy a alargar, pero había apuntado: tomo este reglón, lo uno a este recorte. Emilio también guardaba recortes en los libros, pero eso es maravilloso, porque ves en auténtico, así nos visita el presente, viendo cómo se hablaba en ese momento, cómo se escribía en ese momento de las cosas, ¿no? Entonces me imagino a Raúl pues buscando el borrador adecuado, con el mecanuscrito ordenándolos, y luego, por eso te doy las gracias sinceramente, Raúl. Me encanta que las cosas estén ordenadas, destiladas, y porque todo no está en internet, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Y además Raúl es uno de esos grandes continuadores, tanto de Raúl como de Antonio, porque es capaz de captar la esencia de las cosas, y es, por ejemplo, relevante en el libro toda la parte que hay de pies de foto, de notas de pie de página, que aportan muchísimo y que son creaciones tuyas que tú has destilado, ¿no? El libro, además, a mí me parece un mapa. Quiero decir que hay que leerlo modo lento. No es GPS, es modo mapa. Y entonces tú vas paseando con Ramón y con Antonio, vas entrando en contacto con sus objetos y te dejan por un rato sus gafas, en donde hay un máximo de entretenimiento y a la vez una compleja sabiduría. Así es como yo al menos lo veo. Abren ventanas con ese objetivo que tú hablas, Raúl, en el prólogo, de que haya luces tamizadas y divergentes. Entonces, viajando con él, yo lo primero que me encontré en el viaje con él fue un espejo. Porque la sensación que se tiene todo el rato es que tu padre, Antonio, Antonio Fernández Molina, está eligiendo aquello en lo que él se mira y se reconoce. Yo, por lo tanto, me hice un apartado que ponía ambos. Y en él, por ejemplo, concretamente, Antonio desde el principio elige aquello que personalmente hace, y siempre lo escribe con una tremenda admiración. Yo hablaba con Antonio con prudencia, Antonio habla de Ramón con una tremenda admiración, y dice: su personalidad ha sido de las más curiosas, atrayentes, sugerentes que ha producido nuestra literatura. Claro, yo pienso, para mí Antonio también era de los más curiosos, atrayentes, sugerentes. Claro, bien. Entonces sería la estela. Entonces, a nosotros ya nos parecen clásicos, pero claro, ellos también querían parecerse a los clásicos, porque en realidad los clásicos de ellos habían sido vanguardias en otra época. En un momento determinado también, en ese ambos tuvieron tiempo para ir por la calle, para hablar con gente, no estaban todo el día metidos en sí mismo, ni muchísimo menos. Luego, por otro lado, también eran muy perseverantes en su forma de cómo vivían la literatura, con quién la vivían y para qué la vivían, ¿no? Y entonces hay un momento que Antonio en el libro dice, hablando de Ramón: en un mundo en el que todo está tan confuso y tan mezclado, Ramón hizo de la literatura la razón de su vida y no distrajo una parte de su tiempo para ocuparla en cualquier otra actividad ajena que le hubiera proporcionado un mayor desahogo en su cotidiano vivir. Entonces, en eso también nos sentimos muy reflejados con Antonio, ¿no?
se anticipan y muy recomendable todo el libro, pero a mí me encanta la parte que habla de ismos, del libro Ismos, y concretamente la parte del charlotismo y la parte del humorismo. Creo que hay muchas personas, no de los que estáis aquí, que seguro que todos habéis leído mucho, pero hay muchas personas que no han leído el libro Ismos, y a mí me sigue pareciendo de los libros más actuales, más necesarios para entender las vanguardias, incluso para mirar hacia el futuro. Luego, por otro lado, los dos tienen una necesidad tremenda de unir la literatura con los cuadros, y de eso ya has estado hablando tú también. Los dos hacen monografías de arte, y como tú vas a hablar de la parte de guiones de cine, pues no lo comento, etcétera, que también es una parte sorprendente. Y aquí también se trata un poquito sobre el interés por la mística, por todo el tema religioso. Ramón, en un momento determinado en su automoribundia, dice que no puedo obviar en una autobiografía el punto supremo y escabroso de Dios. Entonces, con Antonio varias veces estuvimos hablando de poesía espiritual y poesía mística, y recuerdo los últimos años cuando estaba escribiendo el libro. Y por cierto, en otro momento había hecho una carpeta que se llamaba Ambos, y de pronto empecé a abrir otra carpeta que se llamaba Mujeres, porque es increíble la cantidad de mujeres que aparecen en este libro. Y así muy rápidamente empieza con Carmen de Burgos, que fue pareja de Gómez de la Serna y que era una activista de los derechos de la mujer, de la poeta Bettina Giacometti en el Café Pombo, de la profesora de literatura, que a veces, oye, los profesores y las profesoras a veces abrimos ventanas, ¿verdad? Y entonces agradece a Enriqueta Ors que le abriera ventanas en ese mundo impregnado de humanismo. También habla de la poeta Ángeles Fernández, que luego es una poeta en la casa de la cual luego expone Antonio, y entonces lo cuenta otra mujer, Connie Lovell, que yo no sabía quién era, y luego resulta que era Consuelo López Bello, pero yo no, en aquel momento no lo sabía. Seguro que algunos como Alejandro Lache y tal sí que lo sabían, pero yo no lo sabía. Por eso merece la pena leer el libro. Por supuesto sale Luisa Sofovich, que antes hablaba, la mujer de Ramón, que por cierto es preciosa la nota de pie de página que tú haces cuando dice que Ramón había escrito: hay una Luisa cisterna de inspiración, como si al escribir estuviera asomada a un brocal, a un balcón de alegrías interiores, a un espejo de meditación con aguas rotas, en lo más hondo, mezclándose luces de esta y de otra vida, con la amenaza de que podría morir en su profundidad si siente el horror de la vida, Entonces, dice unas cosas preciosas, y también es muy interesante, y aquí lo habla, lo plantea el libro que luego Luisa escribe de la vida sin Ramón. Y hay algo que no me perdono. Iba a empezar a meter en esta bandeja todos los temas de los que no he conseguido hablar con Antonio, pero porque en algún momento la verdad es que no le di importancia. ¿Cómo nunca hablé con él de Alejandra Pizarnik? No me lo puedo perdonar en el día de hoy. No, pero es que en los años 90 pues yo no sabía quién era Alejandra Pizarnik. Lo siento mucho, pero gracias a que después sí que he leído bastantes más cosas de ella, pues sigo con la rabia de, por cierto, si veis el poema ese de Tristán Tzara que dice que tradujo y que a lo mejor lo tenía vuestro padre, que sepáis que yo lo quiero ver porque no lo he visto todavía y me muero. Lo encontraremos. Y luego, por cierto, también nos plantea cómo Ramón y también Antonio, los dos, son capaces de escribir sobre temas que en manos de otras personas probablemente no quedarían tan bien. Me encanta el libro Senos. ¿Cómo se puede escribir un libro sobre senos? Hablando de Ramón, tan interesante, que por cierto lo ilustra otra mujer, Leonor da Fini, y
pararía ahí, pero no me voy a parar más. Y hay otra mujer de la que también se habla en este libro, que es Nora Borges, que ahora ya es más conocida, pero antes no era muy conocida. Y ahí viene un debate con el que sí, en algún momento al final, en los últimos años, sí que hablamos con Antonio, con Emilio, con más gente, sobre el papel de la mujer como musa o no en la literatura, etcétera, o si teníamos otros papeles, etcétera. Pero en ese debate que cuando lo hablamos a veces parece que estamos enfrentándonos, muy en pro de ellos, de estos hombres adelantados a su época. Es maravilloso el libro que Ramón Gómez de la Serna escribe sobre Maruja Mayo, con 59 grabados en blanco y negro y 9 láminas en color en 1942. Y luego también otra mujer, Josefa, casi no sale, pero en todo está. Yo siempre he pensado que Josefa sabía decir Lot y sabía del surrealismo muchísimo, tanto como Antonio probablemente, pero... Y luego por otro lado mi reivindicación a Josefa como gran dibujante. Era una dibujante graciosa, ¿verdad? Por cierto, una de las personas de las que hablábamos con Antonio en algún momento era de Camón Aznar. Él tenía valoración por lo que había hecho Camón Aznar y con la revista Goya. Reconocía además que hablaba, alguna vez habíamos hablado, yo a Camón Aznar no lo conocí, pero Emilio Gastón sí que lo había conocido, entonces hablábamos algunas veces de estos temas. Y la verdad es que en el libro se hace un papel importante en ese aspecto y sale alguna frase muy, muy bonita que ahora no veamos. Y para ir terminando, es también una invitación a leer a Becker. Y por eso yo el libro lo voy a poner junto a esta caja de cerillas que pone golondrina. Y es porque... Mi padre adoraba a Becker. Claro, pero eso habéis sacado un capítulo entero aquí sobre... Sí, porque había un artículo entero sobre genial. Y además en el que parece ser que en el libro, que gracias a Ramón, Becker escribió el poema. Bueno, entonces os lo leéis en el libro. También invita a profundizar en Apollinaire, en Bretón, etcétera, y también en Baroja. Y ahí, lo siento, pero no me queda más remedio que contar, porque hay muchas cosas que no las voy a... que no, o sea, no me llega el tiempo, pero reunidos, por ejemplo, Emilio Gastón, Fernando Ferrero, Pilar Nogales, Josefa, etcétera, uno de los días así de estos emblemáticos estuvimos debatiendo sobre Baroja. Y en realidad no sé si debatimos sobre Baroja o estuvimos poniendo en práctica en una performance el manifiesto dadaísta del 18, ¿no? Porque en realidad el debate era si Baroja era novelista o telenovelista. Entonces, bueno, pues además Fernando Ferrero veía telenovelas. Entonces ya al final no sabíamos que estábamos debatiendo ninguno, pero indudablemente, aunque en ese hay que reconocer que Antonio alguna vez tenía mal genio cuando ya no le dejaban tener la razón. Entonces, pero yo lo recuerdo como un momento, de vez en cuando. Un momento precioso. Y entonces Fernando Ferrero también sacaba su parte de niño y la verdad es que era maravilloso. Entonces yo, pues para terminar, ahora sí que de verdad que termino, quiero dar las gracias diciéndole a Antonio Fernández Molina que gracias por habernos enseñado con este libro a peregrinar hacia la inocencia, a poner en bandeja de plata el humor y la crítica y sobre todo a experimentar desde su persona y desde su obra que el mundo no está todavía terminado de crear y que tenemos que seguir traduciendo muchas cosas en la vida aunque nos parezcan ilegibles. Por eso el mundo está aquí y probablemente lo reconoceréis porque encontraréis sombreros que tienen la sombra hacia atrás y sobre todo porque los paraguas, hay unos paraguas para guarecerse de la desesperanza. Entonces, por favor, ir buscándolos porque nos pueden venir muy, muy bien.
más allá de las sonrisas y las veces que nos hemos reído con Antonio, las veces que hemos estado viendo con él libros en el VIPS. Qué pena que no esté Antonio y qué pena que no esté Antonio en el VIPS para descubrirnos a gente como Bifredo Lam, que yo lo conocí, gracias Antonio. Bueno, tenemos Cálamo, que ya veis que es el torreón de nuestro amigo, y yo todo el libro también, además de guardarlo, con eso lo voy a guardar en una carpeta, pero es que no tengo azul, entonces lo voy a guardar en una carpeta roja con todos estos objetos que he ido trayendo, y porque ojalá seamos capaces de mirar las cosas como ellos nos enseñaron, porque Antonio en su carpeta azul, no en la roja, en su libro Carpeta Azul dice: cada hombre o mujer tiene su doble en otro sitio. En alguna parte alguien se le asemeja. Tiene su doble no humano. Doble animal, árbol, muralla, río, piedra. Seamos objetivos y humildes. Cada persona es el doble de muchas cosas que se camuflan, se mezclan. Entonces, por favor, no nos confundamos, no mezclemos, no nos olvidemos que quedan muchas semillas. Entonces te ofrezco este dedal lleno de lluvia, de agua de lluvia, porque tiene esas semillas. Además es para que todas las semillas que quedan en este libro y quedan en vuestras casas y en vuestros corazones, pues sigan adelante. Comprar el libro, guardarlo en vuestra carpeta con todos los objetos que tengáis, desplazarles a los objetos de la función que tenían, y por favor, si alguien está enemistado, pues hacer lo que contaba. Yo os propongo hacer lo que contaba Ramón, y es una forma de no sacar en este momento la cerilla, porque no es para eso. Ramón cuenta que si estás enemistado, pues la llevé a cenar y al final pidió una tortilla al ron, y en aquella llamarada quemaron la rencilla. ¡Viva la paz! Muchas gracias. Ahora ya, para terminar, damos paso al escritor Alfredo Moreno, que nos hablará también sobre su percepción del libro, y lo que le ha parecido, y sobre lo que quiera, vamos, en definitiva. Así que... Cada uno. Sí, gracias. Sí, de lo que quiera, porque llevo preguntándome un rato, hace días, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué voy a hacer yo ahí? ¿Qué hago yo ahí? Yo no soy un gran conocedor de la obra de Antonio, aunque lo he leído gracias a Raúl. Desde que nos conocemos, pues he leído muchas cosas de Antonio que desconocía, pues en Fejunta y Gamut, y Perro Mundo, y La vida caprichosa, Solo de trompeta, por supuesto, que tiene películas, debería haber películas de ese libro, o La ley mecánica, ¿no? La poesía, y a donde llegué realmente yo con Antonio fue con estos libros, que son los guiones, ¿no? Este libro que es estupendo, La guerra de los 100 años y otros guiones cinematográficos, ¿no? Que es fantástico, y Goya en la prehistoria del cine, que contiene textos de Antonio y de Víctor López, y que conecta un poco también con Ramón, porque Ramón también escribió lo suyo sobre Goya, y también tenía un proyecto medio secreto sobre Goya, o no tan secreto porque lo sabe todo el mundo, pero bueno, en principio todo casi secreto. Pero claro, yo tengo ahora el problema de, aparte que narices yo hago ahí, que no soy entendido en nada, ni en Ramón, ni en Antonio, ni en nada, realmente, y después de que ya os he hablado vosotras, y que narices voy a decir yo ahora para quedar medianamente bien. Así, pues, que hable Ramón. Yo sé hacer el canto del gallo, que es una cosa que casi todo el mundo sabe. Pero estas otras cosas más sencillas del corral, por ejemplo, este despertar en la tarde calicinosa de todo el gallinero. Esta cosa lenta. Esos gritos de locura que brotan del corral caliente por agosto. Son alborotos de todo el pueblo. Yo con esto ya no...
ya no diría nada. Porque no puedo más que estropearlo, quiero decir. ¿Qué vas a añadir a esto? Pues, quiero decir, yo a Antonio lo conocí un poco por la misma vía por la que conocí a Ramón. Antonio por estos guiones, a Ramón por Cinelandia, que es una de las mejores novelas que he leído yo sobre el cine, la aproximación al cine desde la literatura. Y leo muchas, porque tengo una estantería llena, porque uno de mis vicios es coleccionar novelas que están ubicadas o contadas por gente del cine o ubicadas en el mundo del cine. Y tengo una estantería y grande, y bastante grande. Y es una de mis favoritas. Y yo entré ahí a la obra de Ramón, en la que tampoco he entrado mucho. Soy lector fragmentario de Ramón, pero ¿quién no es lector fragmentario de Ramón? Si nadie puede leer nada, o sea, todo lo que ha hecho Ramón en su vida no puede leer nadie. Yo cuando un coach me dice, tienes que optimizar el tiempo, cuéntaselo a Ramón. No optimizar el tiempo, ¿no? O a Lope o a alguno de estos, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber entrado, fue lo primero que leí, y entrar en un universo pues completamente extraño, ¿no? Y en pensar un poco, cuando lees a Ramón, lo que piensas cuando lees a Fernán Gómez, que también tiene que ver un poco con Ramón, porque es un gran ramoniano también, un gran admirador, que es que hubiera sido estos tíos si hubieran escrito en inglés, o si hubieran sido personajes anglosajones. Seguramente serían iconos mundiales que teníamos hasta en la sopa, adaptados millones de veces, y que tendríamos presentes en nuestra vida a todas horas. Y como pues se hace es otra lengua distinta al inglés, pues bueno, en nuestro universo existe, pero en el de otros quizá no, solo quizá. Entonces yo entré ahí en la obra de Ramón por Cinelandia, luego leí otras cosas de Greguería, bastante de sí. Y habla de los monóculos con los que... Disculpa, sí. El otro día hicieron un especial de Typical y salió esa escena. Pues es que, En la 2. Salió Typical, esa escena. los españoles que fueron a Hollywood a trabajar en los años 30, Jardiel Poncela, Tono, Miura, etcétera, etcétera, Buñuel, que fue, aunque fue, a saber si no tendría Gómez de la Serna algún tipo de influencia en Hollywood a su manera. Una de las cosas que destacan en Ramón Gómez de la Serna es su atención a los objetos y cómo desnaturaliza o cambia la visión de los objetos y les da una finalidad o les da un carácter completamente distinto al acostumbrado. Y eso a mí, en el cineasta que me hace pensar eso es en Ernest Lubitsch. Y uno dice, puede que Ernest Lubitsch era un tío cultísimo, podría haber leído a Ramón perfectamente. Perfectamente. Yo siempre digo, cuando la gente se ríe cuando digo esto, digo, ¿qué hace un gag de historias de la radio de José Luis Sáenz de Heredia en Días de Radio de Woody Allen? Es el mismo gag, 30 años de diferencia. ¿Qué hace un gag de una película, el mismo gag en la otra? Ojo con eso. Entonces, piensas en ese detalle por los objetos, y yo pienso, toma nota y dice, la luna en las copas. Ya está. Y la luna en las copas. Y va a estar la luna en las copas. Entonces pienso en eso. Pero pienso también en la influencia que tiene Ramón, por ejemplo, en Edgar Neville. Literaria, en cuentos suyos y en novelitas cortas como Producciones García, por ejemplo. O en la forma de adaptar que tiene, no es una original suyo, pero en la forma de adaptar que tiene La Torre de los Siete Jorobados, por ejemplo. O en Fernán Gómez. En Fernán Gómez, una novela como El Vendedor de Naranjas, está Ramón ahí. O en Manicomio, que es la primera película que codirige Fernán Gómez en 1954. Una de las historias que contiene Manicomio es una historieta de Ramón Gómez de la Serna. Y no se puede disociar. Y donde Cela tiene un papel. Y donde Cela, efectivamente, aparece Camilo José Cela. En un manicomio, también. Que raro, ¿no? Y si por Antonio Fernández Molina, un guión de Goya preparado, encargado por el consorcio o el patronato para la conmemoración del primer centenario del fallecimiento de Francisco de Goya, en 1928. Y le encargan un guión a Buñuel. Y Buñuel se entera de que hay dos personas que tienen un guión o una historia avanzada, un guión avanzado para llevarlo al cine, también sobre Goya. Dos Ramones, Valle, Inclán y Gómez de la Serna. Y dice, pues me gozo en un pozo, porque me van a pagar una pasta los del patronato, y si estos tíos me hacen la película, yo no la hago. Y se va a hablar con los dos. Y los dos le dejan vía libre. Gómez de la Serna le hace hincapié en que recuerde que Goya se queda sordo cuando intenta reparar el eje de la carroza con la cual la duquesa de Alba está escapando o está marchándose de Madrid a Doñana, expulsada por la reina, por
María Luisa de Parma, de Portada de la Corte, y le hace hincapié Gómez de la Serna en que, sobre todo, que ponga esto en su guión. Y luego Buñuel se va a ver a Valle Inclán. Buñuel se va a ver a Valle Inclán con cierta prevención, porque en una cena pública se le ocurre decir que había tenido un sueño en el cual le recorrían el cuerpo varios valleinclanitos, ¿no? Y sin embargo, pues Valle Inclán lo recibe muy amablemente, le dice, pues como usted tiene más profesionalidad que yo, que Buñuel no había hecho nada entonces, pero bueno, tenían la misma, pues hágala usted. Imposible de filmar, de 200, 300 páginas así de gordo, intentando poner en pie una película que no salió. Su segundo proyecto era El mundo por 10 céntimos, que era una película basada en historietas de Ramón. Consistía en que un paisano se sentaba en una terraza de un café, así como estamos nosotros, había un periódico y en esta línea de películas, pues como Berlín, Sinfonía de una ciudad, o El hombre de la cámara, de Giga Bertov y esto, la cámara iba recogiendo algunos de las noticias y de los apartados que recogía el periódico, y eso constituía cada uno de los segmentos de la película. Y estaban basadas en historietas diseñadas por Ramón. Y esto al final no salió. No salió pues porque, igual que le pasó, Buñuel recabó la ayuda de dos personas, una era Ramón y la otra era Federico. Y ninguno de los dos le contestaba a los correos de "ay payo, mándame el guión, mándame las historias, mándame tal". Ninguno de los dos le hizo ni puñetero el caso, y al final pues la película de Caprichos, que era otro de los títulos, no salió. Entonces, yo entro a Ramón y a Antonio por el mismo sitio, que es ese, el del cine, que es al que termino llevando yo pues prácticamente casi todas las cosas. A mí me interesa especialmente la relación. Es una forma de hacer cine sin hacerlo, ¿no? Pero es estas personas que no pueden estar quietas si tienen un lápiz y un papel a mano. Están hablando y están dibujando, están concibiendo una idea y están dibujando, están preparando un escrito y al final hacen un dibujo sobre el escrito, ¿no? Y creo que a Antonio le pasaba parecido, y no sé si a Raúl te pasa, pero te debería pasar. Y a Hermes, a mí me consta que le pasa. Me consta que le pasa. Entonces, bueno, en ese sentido, con Antonio ocurre lo mismo. Antonio tiene también una forma de concebir los guiones que es muy aproximada a Buñuel. Una cuadrilla de segadores de la llanura de Castilla, en Ibiza, descubren el cadáver de un ahogado entre la mies, en Ibiza, ¿no? Estas playas espacio-tiempo, que puede ser el Havre de un perro andaluz o puede ser pues el Cadaqués de la Edad de Oro, ¿no? Entonces, leyendo el libro te da la sensación de que son esos eruditos invisibles, ¿no? Que no necesitan demostrar que lo son. Es decir, el saber se les escapa por las costuras porque no lo pueden evitar, es un torrente continuo. Pero a través de una humildad y una sencillez infrecuente, sobre todo hoy, ¿no? Y te das cuenta que es un libro de un erudito, sobre un erudito, contado con una sencillez en la cual ni el autor, digamos, sobredimensiona o, digamos, da un bombo excesivo al objeto de su libro, ni el editor, al compilarlo y preparar los textos, tampoco hace excesiva exhibición. Simplemente se limita a dejar ver cómo son. Me ocurre lo mismo con Fernando Arrabal. Me da esa sensación de que son esas personas que pueden hacer muchas cosas y que por humildad, por modestia o por simplemente por la sencillez de su estilo no denotan todo el torrente de sabiduría y de capacidad que tienen dentro. Y lo que más me maravilla es que tanto Antonio en la mayor parte del tiempo, sino todo, como Ramón, en una época en la que no había internet. Es decir, escríbete tú todo eso y escribe esas biografías, escribe esos libros sobre arte, escribe esos libros sobre cultura en general, con referencias que son o bien libros o bien la memoria, ¿no? Sin contrastar esos datos con internet. Y a mí eso me maravilla. Yo cuando he acabado el libro he terminado con una sensación de perplejidad tremenda y de más simpatía y de más inclinación a seguir profundizando en la obra de una gente a la que conozco fragmentariamente, pero ¿quién no? Y eso es lo que os quería. Y aparte saca una familia numerosa adelante. Efectivamente. Y cacarea mejor que nadie, ¿eh? Y eso es lo que os quería. Muchas gracias a todos. Para cerrar, comentaré que la corbata que llevo hoy puesta la hizo Isabel y pertenecía a Antonio Fernández Molina, y yo con él coincidí
en Madrid varias veces con Arrabal o con Luis Alberto de Cuenca en diferentes actos culturales, y él llevaba esta corbata que cuando falleció Josefa me la regaló, y por eso la he querido traer hoy aquí para que de alguna forma todavía estuviera más presente. Y deciros que por la adquisición solo hoy, del libro, se regala una postal con la cubierta del collage que ha realizado Juan Luis Borra. Es una postal de la que solo se han hecho 100 ejemplares y 50 prácticamente han ido ya a sus respectivos propietarios. Así que, bueno, pues hoy hemos querido traer aquí, para aquellos que queráis comprar el libro, os podéis llevar ese regalo extra que no encontraréis luego en otro día dentro de este libro. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. No tenemos mucho tiempo, o sea que sí tenemos tiempo. Sí, hombre, 10 minutos, sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo decir que estoy muy contento y emocionado de ver tantísima gente reunidos al calor de Ramón y de Antonio. Me parece maravilloso. Yo debo decir que de los libros que hemos ido publicando me ha sorprendido también el interés que ha ido suscitando a medida que hemos ido avanzando sus contenidos. Las peticiones de reseñistas, de Radio Exterior de España, incluso del distribuidor, que todavía es más raro, que el chico se interese por el libro. Esto es el colmo ya. Y exija casi que o los mando van a venir a buscarlo a casa, o sea que será porque de alguna manera el libro está suscitando cierto interés, de lo que me alegro, y sobre todo me alegro porque el libro es una reivindicación, por supuesto, de Antonio Fernández Molina y también, por supuesto, de Ramón Gómez de la Serna. Y eso es lo que a mí me satisface más que cualquier otra cosa. Bueno, yo dar la enhorabuena por cómo se ha fraguado toda esta tarde tan bonita, porque todos los que conocíamos tanto a su familia como a Antonio nos ha llenado de emoción, por lo menos personalmente. Y luego decirle a Alfredo que ya que está involucrado en el mundo del cine, pero poco, mucho, que a ver si podría también sufragar y de todas estas experiencias hacer algo sobre la obra de Antonio Fernández y su familia, que seguro que salía algo precioso. Eso para mí es mucho. Bueno, muchas gracias a todos que nos habéis acompañado en la mesa. Voy a rogar, por favor, que Florencia